mantenemos informados a diario de lo que está sucediendo y pareciera como que pensamos y decimos, bueno, este mundo necesita un despertar a la verdad de Dios, este mundo necesita despertar y conocer la verdad de Dios, necesita saberla, conocer de Dios este mundo. Y a veces pensamos y clamamos por un avivamiento, Señor, pues hay un avivamiento en este mundo, pero yo te quiero decir una cosa, un avivamiento no va a suceder en este mundo si no ha sucedido en la iglesia. ¿Sí? Pero yo no puedo pedir que haya un despertar de que la gente voltee a ver a Dios cuando su propia iglesia no lo está haciendo. ¿Sí? Y a veces hablamos de avivamiento, y a veces hablamos de movimientos, y a veces hablamos de cosas que deseamos que experimenten la iglesia de Dios. Y cuando hablo de la iglesia de Dios, yo no estoy refiriendo nada más a esta congregación. Yo estoy hablando a la iglesia en general, a las iglesias de todas partes. No te vayas a sentir aludido, estamos incluidos, claro que sí, pero no me refiero al papel de nosotros, sino al papel en general y global de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia de Dios para traer este despertar a este mundo que necesita urgentemente tener un conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que estamos logrando como iglesia? ¿Sí? Tal pareciera que el mundo se está perdiendo y a veces en la iglesia pues seguimos con los mismos formatos, seguimos con los mismos cantos, seguimos el mismo grupo de personas. Está sucediendo lo mismo en la iglesia, 1, 2, 3 salmos, 1, 2, 3 familias, pero yo creo que el llamado de Dios no es a más, es a más. En ese momento en que tú y yo estamos aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, hay almas que se están perdiendo, hay almas que están yendo al infierno. Y muchas veces es por falta de conocimiento, porque no han tenido un despertar con Dios, porque la iglesia de Dios no ha tomado el papel y el rol que le corresponde, porque estamos sumergidos en nuestros egoísmos, en nuestras divisiones, en nuestras cosas que hay en nuestro corazón, y nos olvidamos de cuál fue el propósito por el cual Dios nos llamó como creyentes. Hubo un propósito por el cual Dios te llamó a ti y a mí como creyentes. No porque nada más Dios dijo, te voy a llamar a mí. Hay un propósito de parte de Dios, hay un propósito celestial por el cual Dios nos llamó. Entonces, no podemos hablar de un despertar al mundo, de un despertar que tenga el mundo para con Dios, si esto no ha sucedido en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. ¿Sí? Se están perdiendo muchas almas. Y yo creo que el papel que estamos jugando nosotros como iglesia ha sido un papel muy tranquilo, muy pasivo. Hemos estado, solamente a veces nos interesa nuestro círculo, o nuestra familia, o el que yo sea salvo, y no hemos ido más allá, no hemos tenido la visión de ver que el campo ya está listo para la siembra, no hemos tenido esa visión. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de eso es lo que yo quiero tocar el tema. Y yo quiero tomar este tema y yo quiero basarme en una cita que cuando yo llegué la primera vez a este lugar, esta cita estaba como uno de los carteles que tenemos aquí, de los pósters, nada más que esa cita estaba aquí enfrente, ocupaba toda la área de enfrente, de lado a lado. ¿Sí? Y cuando entré, fue algo que me impactó. Es una cita que yo creo que todos conocemos, que muchas veces nos la han predicado y mayormente la predicamos los pastores, pero que analizando esta cita de una manera más íntima como creyentes, es una cita que transforma nuestras vidas, es una cita que nos incita a hacer cambios reales en nuestra vida. Es esa cita que viene en 2 Crónicas 7:14. Yo creo que todos la conocemos, o la mayor parte
la hemos oído, hemos escuchado muchas predicaciones de esta cita, la hemos visto en muchas veladas de oración, nos las han compartido diferentes siervos de Dios, la hemos escuchado en diferentes auditorios, en diferentes lugares, en diferentes etapas de nuestra vida hemos visto esta cita, pero es necesario volverla a recordar, es necesario volver a la senda antigua, es necesario retomar las cosas que como pueblo de Dios debemos de recordar siempre. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y como te acostumbro a decir, para poder tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, nos vamos a remontar un poquito a la historia de cuando fue esta cita y en qué tiempo se dio, qué tiempo era el que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando esta cita surgió, cuando el Espíritu Santo dio a esta cita. ¿Sí? ¿Qué tiempo era el que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces, como nación? Yo quiero decir que estaban viviendo tiempos difíciles, eran tiempos donde se estaba dividiendo el reino, ¿sí? Se estaba dividiendo el reino de Dios y básicamente el pueblo de Dios estaba pasando por una decadencia espiritual, ¿sí? Este libro de Crónica habla básicamente de esa cita del reinado de Judá, ¿sí? Dios siempre respaldó, aunque estaban divididos los reinos, respaldó los reinos, pero siempre hubo un reinado que se inclinó a no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Había un destino para ese reinado. Dios había puesto algo y quería que ese reino lo conocieran las naciones y que pudieran ver la gloria de Dios a través de ese reinado. Sin embargo, ese reinado duró poco. Y duró poco debido a la apostasía que tenía ese reinado. Duró muy poco ese reinado. Y fue porque el pueblo se apartó del camino de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 16, versos 7 y 9, vamos a leerlo, para que veamos un poco de la historia, de cómo se dan las cosas en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, cuál es la situación que empieza a vivir el pueblo. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Tenemos un reinado que es Judá, que siempre se había apoyado en Dios, y hubo un momento en que dijo: yo no necesito de Dios, yo me voy a aliar, no sé cómo. Voy a tener una alianza con otro pueblo. Sí. Voy a depender del dólar de Estados Unidos, lo voy a ser socio de Estados Unidos. ¿No? Y se apoyó en otro pueblo. Y Dios lo confronta, Dios le reclama. Le dice: no te habías tenido ya grandes victorias conmigo, no ya me habías probado en batalla, no te había dado ya grandes victorias. ¿Y por qué recurriste a este pueblo? Y luego, como le dice, locamente has actuado. ¿Tiene alguna vez en su vida actuado locamente? Y después el Espíritu Santo viene y te dice: ¿sabes qué?
lo que hiciste no debiste hacerlo, y no consultaste ni lo pusiste en oración, hiciste lo que hiciste, y por esa razón, por ese motivo, están las circunstancias que tienes que afrontar ahora. Actuaste locamente, actuaste incorrectamente, imprudentemente hiciste las cosas. ¿Por qué te hago yo este recuento de ver la razón de dónde sale este verso? La razón es porque tenemos que ver que el Señor a través de sus palabras nos enseña repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, cuando hacemos a un lado a Dios, poco va a ser el progreso que tenemos, poco va a ser el progreso que realizamos. Y yo creo que hoy en día la iglesia de Dios nos hemos metido en tantas cosas que no tienen que ver con Dios. Hemos hecho tantas cosas en la iglesia para detener a la gente, para que un lugar se llene. Y hemos inventado tantas y tantas cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y sin querer, no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. Sin querer, no estamos haciendo lo que Dios nos haya llamado. La primera pregunta, y yo creo que ya hemos hablado no una, muchas veces y varias veces acerca del tema de avivamiento. Yo creo que hemos hablado un sinfín de situaciones que hemos visto que es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué entendemos por un avivamiento? ¿Sí? Y yo quise sacar, hay muchas definiciones que podemos sacar de un diccionario bíblico. Yo quise sacarla de un diccionario normal, es acción de avivar o de avivarse. Eso es un avivamiento, la acción de avivar o de avivarse. En otras palabras, cobrar ánimo y vigor, ser energéticos en las cosas de la fe, tener energía para realizar ¿qué? Las cosas de la fe. ¿Sí? Tenemos que tener esa energía, ese valor de hacer las cosas de la fe. A veces somos energéticos y a veces nos avivamos en otras cosas. No es malo que en tu trabajo circular te quieras ser el número uno, que bueno, gloria a Dios, pero a veces las cosas de Dios, las cosas que deberíamos de poner empeño y ganas y hacer un esfuerzo por agradar a Dios, no lo hacemos, simple y sencillamente no lo hacemos. Y es ahí donde Dios reclama, ¿sí? Ahora, hay una gran porción de creyentes que piensan que el avivamiento es algo que se aplica al mundo, y te quiero decir que no es así. La realidad es que el mundo nunca va a experimentar un avivamiento sin que antes suceda en la iglesia. Y la verdad es que un avivamiento viene al pueblo de Dios, y el mundo no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos tú y soy yo, ese es el pueblo de Dios. Y el avivamiento tiene que llegar primero a tu vida y a mi vida, para que podamos transmitirlo a otros, y para que podamos llevar las verdades de Dios al mundo, y que ese mundo conozca de Jesucristo. Pero ¿qué clase de Cristo es el que vamos a presentar tú y yo? Un Jesucristo que vive, que resucitó y que está en la gloria del Padre, que tiene el poder para vencer las potestades del infierno. O un Jesucristo pasivo, un Jesucristo que pues mañana me pongo las pilas y a ver si puedo evangelizar a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien nuevo a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste la palabra de Dios a alguien? Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea con tu familia, ya sea con tus vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Los jóvenes platicaban hace un momento de la reunión que tuvieron y que pues tomaron valor y pues vamos a invitar a los que están aquí en el parque. Vamos a invitarlos y habrá alguno que sí quiera. Y para sorpresa de ellos, hubo 6 que sí quisieron. Sí. Hubo 6 que me dijeron, sí, yo tengo necesidad, yo quiero eso que tú me estás criticando, yo quiero conocer más. Lo primero que nos dice el versículo que acabamos de leer, dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre ¿qué? Es invocado. Si se humillara mi pueblo. ¿Por qué habla el Señor de humillarse?
qué hace el Señor de humillarse? ¿Ustedes por qué creen que el Señor nos diga si se humillan en el pueblo? ¿Acaso tiene un pueblo orgulloso? Sí. La misma escritura lo dice. Si se humillare. No está diciendo yo tengo un pueblo que el día que se humilla. No, si se humillare en el pueblo. Qué difícil es, y lo vuelvo a repetir como lo hice la semana pasada, qué difícil es para los creyentes aceptar que somos orgullosos. Qué difícil es. ¿Cómo disfrazamos muchas veces ese orgullo que tenemos y en algo religioso? Es que por mis muchas oraciones la iglesia está victoriosa. Es que por las oraciones de un padre, por mis hijos tienen bendición. Orgullo, orgullo, orgullo. Le quitamos a Dios la gloria. Y no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Es fácil poner textos de por qué no podemos hacer esto o el otro. Yo creo que todos hemos tenido pretextos cuando Dios nos ha llamado a hacer algo que no queremos hacer, obviamente. Porque cuando Dios nos llama a algo que queremos hacer, estamos prestos y dispuestos para hacerlo. Pero cuando Dios nos llama a algo que no queremos hacer, ponemos muchos pretextos, ponemos muchas trabas. Que si la familia, que si el perro, que si el vecino, que si llovió, que si no llovió, que si está nublado, que si hizo frío, que si hace calor. Y nunca estamos a gusto en realidad. Que si porque el horario es temprano, porque si el horario se hizo muy tarde, en fin, pretextos siempre ponemos, ¿sí? Muchos han encontrado a veces en las iglesias lugares cómodos donde se encuentran bien. Yo recuerdo hace tiempo que cuando empezamos a hablar de evangelismo explosivo en una iglesia donde nos lo iban a compartir, yo le pregunté al hermano, ¿y usted dónde viene, hermano? Y yo vino orgulloso, yo vengo de Comunidad Cristiana de Benecer. ¿Sabes qué dijo este hermano? ¿Usted es de las comunidades cristianas? Dije, no, comunidad cristiana. No, me dice, comunidades cristianas. Porque todas las que son comunidades son muy cómodos. Les gusta la buena alabanza, les gusta las buenas sillas, les gusta que les atiendan. Pero mándenlos a trabajar al campo. Y va a ver que sí es una comunidad, no es una comunidad. Y a mí no te voy a decir que, sí, a mí sí me dolió que me dijera eso y me molestó bastante. Pero ya después analizando y pensando y viendo todo, algo hay entre eso, ¿sí? Algo hay en lo que está diciendo esta persona, este creyente. ¿Sí? Y yo creo que Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios no te llamó a ti ni a que estemos cómodos en un lugar. Hermano, muchas veces Dios nos va a incomodar en el lugar donde estemos. Yo he oído mucha gente que dice, yo vengo a tal iglesia porque ahí me siento bien y me siento cómodo. Y ya cuando se empieza, oye, ¿y en qué ministerio estás? No. Oye, ¿cómo estás? No, pues ahí no exigen ni ofrenda ni diezmo. Ahí nadie me llama la atención, como son 2,000, 3,000, nadie sabe ni a qué hora entra, ni a qué hora salgo, ni cómo me llamo, ni nada. Pero estoy bien cómodo ahí. Claro que sí. Es como las iglesias tradicionales hoy en día. Nadie se conoce, nadie sabe de nada. Así estamos bien. Nadie sabe de ti. Yo creo que tú y yo sabemos que Cristo nos encomendó una misión. ¿Sí sabemos cuál es esa misión? Yo me puedo dar una referencia bíblica de esa misión que tenemos. Mateo 28, 19, lo tenemos aquí a la entrada de la iglesia. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones,
bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hacer qué, hermanos? Discípulos. No es que la iglesia tenga todos los ministerios, y no digo que sea mal de los ministerios. No es que la iglesia haya 2 o 3 profetas, y no estoy diciendo que sea malo que tengamos 2 o 3 profetas. No estoy diciendo que la iglesia tiene que haber 3 o 4 predicadores. Los debe de haber. No estoy diciendo que en la iglesia no haya un grupo de música. También lo debe de haber. Pero no nos estamos llamando a eso, sino a entender. Qué bueno que hay alabanza, qué bueno que podemos traer la presencia de Dios. Qué bueno que podemos ser ministrados a través de la profecía, a través de los milagros, a través de la comunión entre hermanos, que nos apoyemos. Qué bueno. Pero el Señor nos mandó a ser discípulos de Jesucristo. No discípulos de Adrián Garnica, no discípulos de Ebenezer, no discípulos de un movimiento, discípulos del Señor Jesucristo. Porque luego nos vamos al otro lado, ¿verdad? Y este es mi discípulo y este me tiene que servir. Yo soy su papá espiritual y pues me tiene que servir. No es así. Al que venimos a servir es al Señor Jesucristo. Ahora bien, sé que muchos están diciendo que cumplen y que practican la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? Un principio importante es que no podemos dar lo que no somos. Yo no puedo decir que soy un pastor de fe cuando no tengo fe. Yo no puedo decir que Dios es mi sanador cuando Dios no me ha sanado. ¿Sí? Todos conocemos los atributos de Dios y yo creo que cada uno nos identificamos con cada atributo. Si tú venías de una enfermedad terminal y Dios te sanó, tú lo conoces como el Señor que me sanó. Si tú venías de un desastre financiero y Dios hizo un milagro en tus finanzas y te salvó, tú lo conociste como ¿qué? Como que vaya, el Dios que me proveyó, el Dios que me sacó de donde estaba y es mi proveedor. Yo conozco, he tenido esa vivencia personal, lo que Dios hizo en mi vida, la conozco completamente porque yo sé que Dios es proveedor. Dios me proveyó en una situación difícil, Dios me salió en una situación difícil. Pero si tú nunca has sido sanado, no puedes decir que has tenido esa evidencia. Yo conozco a Dios como Dios misericordioso, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y para mí es el atributo más grande que puedo encontrar yo de Dios, que tuvo misericordia de mí. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia diferente. Tenemos que avivar y fortalecer y vigorizar al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué podemos hacer esto? Dice la palabra que si su pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, y yo creo que hoy en día la maldad a veces ha penetrado muy sutilmente en la iglesia de Dios, ha penetrado en forma de orgullo, ha penetrado en forma de vanagloria, cosas que todos sabemos que no le agradan a Dios. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Nuevamente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, no provienen del Padre, sino del mundo. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen y que impiden que obremos como Dios desea que lo hagamos. Te voy a decir algo que a lo mejor te impacta. Los que más seguros están de que no son orgullosos son probablemente los que son más orgullosos.
que al que tú le dices, ¿tú eres orgulloso? No, no soy orgulloso. Cuidado. A veces somos orgullosos y no nos damos cuenta de que somos orgullosos. Yo, si pudiera clasificar el orgullo, yo lo clasificaría de dos maneras o de dos tipos: el orgullo de nuestras acciones y el orgullo de nuestra vida. ¿Sí? El orgullo de nuestras acciones y el orgullo de nuestra vida. Y los quise clasificar un poquito porque sí hay diferentes clases de orgullos. Podemos tener uno o podemos tener otro. A veces no hemos identificado qué clase de orgullo es el que tenemos. Si pensamos un poco en el tema, estoy seguro que todos nosotros nos vamos a dar cuenta que conocemos a creyentes que actúan por orgullo. En otras palabras, hacen las cosas para obtener reconocimiento de lo que hacen. Están ellos orgullosos de sus acciones. Y es el grupo de personas que normalmente le interesa tener un cargo en la iglesia, pero no tanto les interesa el cargo para servir. Buscan cargos en la iglesia para poder sentirse orgullosos de sí mismos. Y normalmente son bien activos, normalmente son bien entregados en lo que están haciendo. Pero cuidado cuando tú vayas con el pastor y les digas: oye hermano, ¿podrías modificar esto que estás haciendo para hacerlo de esta manera? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién se cree? Yo lo hice y yo sé cómo tengo que hacerlo. Oye hermano, pero yo creo que te daré más resultados. No, yo así lo hago. Y si no lo hago como yo digo, díganme mejor. Se va. Hay gente que es orgullosa. ¿Sí? También está el otro lado de la moneda, los orgullosos, los que son orgullosos de su vida. Es triste ver cómo existen numerosos creyentes que, teniendo problemas espirituales, problemas con su familia, problemas internos, no son capaces de humillarse y venir y cuando se hace la oración y pasar al frente. ¿Sabes qué? En esta área necesito ser fortalecido. En esta área me siento débil. Son orgullosos. ¿Qué me va a pasar? Si paso me exhibo a que no estoy completamente bien con el Señor, a que no soy, voy a dar a entender que no soy un cristiano maduro, voy a dar a entender que todavía soy débil. Y no pasan a ser cristianos porque simple y sencillamente pues se exhiben. Entonces, en la vida cristiana hay diferentes tipos de orgullo. El orgullo los detiene y los mantiene cerrados a veces en sus prisiones que se encuentran. No tienen la transparencia de consumir y decir: ¿sabes qué? En mi vida está pasando esto. Estoy pasando por esto, por esta situación. Y es bien importante que tú puedas tener esa apertura con quienes son tus líderes. De tener esa confianza de decirle: ¿sabes qué? Te estoy apoyando en la iglesia, te estoy apoyando en todo, pero ¿sabes qué? Está pasando en mi vida tal situación. Sea familiar, sea personal, o que sea, que tú tengas esa característica, esa humildad de decir: ¿sabes qué? Necesito ayuda. Dime cómo hacerlo. Normalmente la gente, cuando empieza en el camino del Señor, se abre mucho porque lo está discipulando. Pero ya después de un año o dos, hay una pared que no te deja pasar. Y tú estás viendo que hay algo espiritualmente en la persona y te acercas y le dices: ¿sabes qué, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Gloria a Dios, todo bien, hermano, todo bien. Santos del Señor. Y tú sientes dentro de ti que hay algo que no está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya después, pues tarde que temprano, todo lo junto se manifiesta. Sí. Y a veces somos orgullosos. Yo creo que si viniéramos primeramente ante el Señor, nos hincáramos y le dijéramos: Señor, yo estoy pasando por esta situación, espero que tú me ayudes. Y si Dios te guía a verlo con alguien más, pues adelante. Yo creo que tendrías la humildad
fortalecen en esta área que me está pasando. Es importante que no llevemos yugo de pecado, yugo de situaciones que llevamos. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que encontrar el descanso a nuestras almas. El yugo del Señor no puede ser algo pesado. No es pesado el yugo del Señor. ¿Cuántos desean este descanso? Claro, saben todo, yo creo que no todo lo que lo necesitamos descansar en Dios. No puedes estar cargado. Y más cuando son situaciones personales de pecado, no puedes estar cargado. Tienes que ir delante de la presencia de Dios y humillarte delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, no nos dio ni tantita pena que nos vieran llorar, que nos vieran movernos delante de su presencia. En tu intimidad, en tu cuarto, créeme que es al contrario. Cuando tú estás encerrado en tu cuarto y te pones y te miras delante de Dios, yo creo que ahí tu oración tiene más efectividad, tiene más poder. Porque no estás agradando a nadie, porque no te están interesando si te ves bien o te ves bonito en tu misma mano, o te están viendo los hermanos, sino que busques el momento en que tú dices: ahora sí, Señor, estoy aquí, estoy solo contigo. Y que tu Espíritu Santo venga y me desnude completamente y vea qué es lo que hay en mi corazón. Es ahí cuando Dios nos sabe, es ahí cuando Dios nos confirma, es ahí cuando Dios nos sana y nos quebranta. Y ¿sabes qué? Ahí está otra área que hay que trabajar más. Has trabajado en eso, pero dejaste de trabajar en esto otro. ¿Sí? Entonces, en Hechos 1:13-14, quiere decir que en una velada de oración las peticiones que levantamos no tienen efecto. Sí tiene un efecto. De hecho, una velada de oración tiene un contexto bíblico que está reflejado precisamente en esa cita de Hechos 1:13-14. Leemos: dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego pone con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos había algo que distinguía este grupo, que eran discípulos de Jesús. ¿Sí? Y dice que todos estaban orando como unánimes. ¿Qué es unanimidad? Uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Créeme que eso muchas veces en la iglesia no lo logramos. A veces cada quien tiene su misión, a veces cada quien tiene su proyecto con el Señor, y a veces y Dios quiere que seamos ¿qué? Uno, unánimes. Dice que perseveraban. El servicio de oración no puede ser algo que se convierte en un espectáculo. El servicio de oración es para orar a Dios. ¿Sí? Y la motivación principal es que Jesucristo sea el centro de todo lo que se va a hacer. Y casi siempre las peticiones de oración que ponemos en la mañana cuando estamos aquí, cuando empezamos a ver por qué se va a orar, una de esas peticiones es esa: que Jesucristo sea el centro de todo. Desde que iniciamos la oración, desde que venimos y hacemos el aseo, desde que están en la escuela dominical los niños, desde que empiezan los hermanos con la alabanza a ministrar, desde que pasa alguien y predica, desde que alguien viene y ministra, siempre queremos que Jesucristo sea el centro y no un ministerio, no una iglesia.
que Jesucristo sea el centro, no una familia. Jesucristo debe ser el centro de todo. Es por eso que es importante que perseveremos juntos. ¿Sí? La tercera condición, antes de pasar a la tercera condición, hay motivos por los cuales tenemos que llevar una vida de oración. ¿Cuántos de aquí tenemos familiares que no se han convertido en Jesucristo? Levanten su mano. Necesitamos orar por nuestras familias. ¿Cuántos de aquí tenemos algunos problemas en nuestros hogares? Necesitamos orar por nuestro hogar. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas con los vecinos? Necesitamos orar por nuestros vecinos. Que Dios nos dé amor. Sí. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas en nuestros trabajos con nuestros compañeros o jefes? Necesitamos también orar por ellos. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas con nuestros maestros o compañeros de escuela? Levanten la mano. También necesitamos orar por ellos. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas en la iglesia? También necesitamos orar para que Dios nos dé amor y que podamos soportarnos en amor unos a otros. Todos venimos de diferentes lugares, diferentes personalidades, diferentes maneras y tenemos que amarnos unos a otros, no importando diferencias. Tenemos que aprender a amarnos como el Señor nos ama. ¿Sí? Y esa es la segunda condición que puede ayudar al Espíritu Santo. Cuando ve que hay un pueblo que ora, que hay un pueblo que está orando, que está clamando a Dios, es cuando Dios responde. La tercera condición es si se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos. Esa escritura se la dio a su pueblo, no se la dio al mundo, se la dio a su pueblo. Entonces el Señor dice: si se humillaren, si oraren, y si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que su pueblo está aquí, que a veces toma malos caminos su pueblo. ¿Sí? Su pueblo a veces toma malos caminos. Y qué difícil es para un creyente reconocer que está actuando incorrectamente delante de Dios. Que está actuando de una manera que Dios no le ha dicho que deba de actuar. Sí. Y a veces esto ha penetrado en la iglesia. Rehusamos reconocer nuestras faltas y errores. Te voy a decir, si eres un ser humano, vas a tener faltas y errores. Todos los tenemos. No importa si tienes 10 años predicando, no importa si tienes 30 años en el Evangelio, no importa si naciste en una familia cristiana, si desde niño te enseñaron a amar al Señor Jesucristo. Todos tenemos que, repite conmigo, faltas y errores. No te vas a decir, todos tenemos faltas y errores. Lo importante es convertirnos en nuestros malos caminos. Lo importante es reconocerlo en el momento y decir: Señor, quiero cambiar, no me había visto esto. ¿Qué mal me veo? Yo no sabía que era una persona egoísta. Yo no sabía que era una persona así. Yo no sabía que había este defecto en mí. Todos tenemos faltas y errores. Pero Jesucristo por eso dio su vida en la cruz, para que tú y yo podamos venir y por la sangre de Jesucristo nuestros pecados sean lavados. Eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, como pueblo de Dios, esta escritura a mí me confronta mucho en lo que habla de nosotros. Si se humillaren mi pueblo y si oraren,
y si se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su corazón. ¿Cuántos necesitamos ser sanados en el corazón? Yo creo que diario tenemos que venir y sanarnos en el corazón, porque diario hay situaciones que afectan nuestros sentimientos y nuestro corazón. Y si no vamos adelante de los pies de Jesucristo y nos entregamos, al rato esos sentimientos se convierten en amarguras y al rato son odios que tenemos ahí en situaciones que hicieron, que nos hicieron, que hicimos, y ahí están anidadas. Y el Señor nos pide que sanemos nuestra tierra. Dios pide que tú y yo seamos luz en este mundo. Somos luz en este mundo. Alumbramos a nuestro alrededor. ¿Pueden los demás ver la luz de Jesucristo en tu vida y en mi vida? Esa es más bien la pregunta. ¿Pueden ver al Señor Jesús en tu vida y en mi vida? ¿Lo ven en realidad o qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve la gente? En ti y en mí. En Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de nosotros deseamos que este mundo glorifique al Padre de los cielos? ¿Cómo va a ser esto? A través de qué? De nuestras buenas obras. No me transió. Es que él es cristiano. Él es hijo de Dios. Él dicen ellos hijos de Dios. Por eso nos devolvió lo que le di de más de cambio. Gracias a Dios, porque todavía hay gente que se influencia en la película. Esa es la luz que tú y yo tenemos que ser. No estoy diciendo que ponga la luz como desde la hermosa provincia y todas las noches la ponen aquí para que vean que yo soy la luz del mundo. La luz es que tú y yo alumbremos a aquellos que están en la oscuridad. Hacer eso, pues cualquiera puede poner un láser. Si quieren, nos cooperamos y ponemos uno. Pero pasa lo mismo, la gente no va a venir si nuestra vida no lleva esa luz. Tenemos que ser esa luz a la que el Señor nos llamó a que seamos. Quiero concluir este mensaje y quiero decir que cuando cumplimos estas condiciones vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Imaginan que es que Dios tenga los puestos los ojos en tu vida y en mi vida? Y sus oídos para escuchar lo que tú oras en este lugar. Esa es la promesa de parte de Dios. Esa es la promesa que Dios nos da. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. ¿Por qué te digo esto? Porque con esto aquí Dios nos está asegurando que cuando hacemos su voluntad, Él va a estar con nosotros en todo momento. Si tú y yo estamos haciendo su voluntad, Él va a estar en todo momento. Yo creo que necesitamos que Dios sane a la iglesia. Y no solo debe ser a la iglesia a nivel mundial. Necesita ser sanada la iglesia a nivel mundial. Porque el mundo se está perdiendo. Y porque no hay quien esté llevando esas buenas del Evangelio. Y ese poder de Dios a esa gente que está perdiendo. Estamos unidos en tantas situaciones en las iglesias hoy en día. Y no estamos viendo el costo que esto implica de las almas que se pierden diariamente. Seguimos jugando a la iglesia.
Seguimos jugando a que el hermano me vio, a que no me vio, a que si me dijo, a que si no me dijo, a que si es de Dios, que si no es de Dios. Y las almas diarias se están perdiendo. Satanás no pierde el tiempo. Y tú y yo a veces sí lo perdemos. Tú y yo nos cansamos. Tú y yo ponemos muchos pretextos para no asistir a la iglesia. Tú y yo buscamos el motivo más pequeño para tomarlo y decir, y ya no. Y Satanás mientras él sigue su juego. Yo creo que es importante que meditemos, que tenemos que humillarnos, tenemos que dejar el orgullo y la arrogancia a un lado y humillarnos delante de Dios, no de un hombre, no de una iglesia, delante de Dios. Segundo, tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Si no oramos y buscamos el rostro de Dios, no estamos haciendo nada. Tenemos que orar por todos aquellos que están perdidos en el mundo.